Bueno, bienvenidos a Spanish Cram Rounds. Soy James Mock, profesor de medicina de urgencias aquí en la Universidad de Virginia. El tema de la charla hoy es dolor del abdomen en personas de la tercera edad. Históricamente, en los Estados Unidos, casi 15% de todas las visitas a urgencias han implicado personas mayores de 65 años. Aquí en la Universidad de Virginia, la cifra es más como 20%. Entre estos pacientes, dolor del abdomen es la tercera queja más común después de dolor de pecho y falta de respiración. Esos pacientes tendrán una tasa de ingreso más alta, como 60%, más que pacientes más jóvenes, así como estadías más largas en la emergencia y en hospital. Entre pacientes que requieren cirugía, la tasa de mortalidad es 17% para los pacientes mayores que 65% años y 40% para las personas mayores de 80. Entonces, los pacientes de tercera edad son un subconjunto de nuestros pacientes con alto riesgo de tener un mal resultado. Desafortunadamente, hay varios retos cuando se trata de cuidar a estos pacientes. ¿Cuáles son algunos de estos retos? Es decir, ¿por qué puede ser difícil atender a estos pacientes mayores con dolor del abdomen? Y discúlpenme porque no veo el chat en este momento. Entonces, no sé si quieren contestar. No podemos ver tu pantalla, James. Gracias. Perdón. Bueno, tal vez nos ayudará si yo lo comparto, ¿no? Ok, bueno. Y vamos a ver. Bueno, ahí miren la pantalla. No, No, ¿No? todavía. ¿Todavía no? Perdón. Vamos a ver. Ahí estamos. Bueno. Ok. Y aquí miren la pantalla. Perfecto. Gracias. Gracias por su paciencia, todo el mundo. Ah, eh, En cuanto a la tecnología, yo soy dinosaurio, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué piensan ustedes? ¿Cuáles son algunos de los retos en atender a los pacientes de la tercera edad? tienen comorbilidades. Sí, claro, tienen comorbilidades que complican la presentación, exactamente. Otros retos que piensan. Hay que definir si es quirúrgico o no. Claro, claro. Si es un problema quirúrgico o tal vez un problema médico. Creo que doctor Ronnie quiere contestar o tal vez escribir en el chat. Y, y con tu ayuda, Luisa, doctora González, si puede leer la chat porque yo no veo ahorita. Ah, Dos participantes dicen que la polifarmacia también es un reto. Gracias, sí, sí, la polifarmacia. Bueno, claro. Entonces, aquí están algunos de los retos en que yo pensé. Ustedes mencionaron algunos que observamos acá. Pues estos pacientes muy seguido tienen deterioro cognitivo, llegan a urgencias con presentaciones atípicas y retrasadas. Su examen físico puede ser menos confiable
tal como ausencia de dolor con palpación o ausencia de fiebre. Y pueden tener un conteo normal de glóbulos blancos a pesar de una infección significativa. Ustedes mencionaron otros retos también, como comorbilidades y también la dificultad de distinguir entre un problema médico y quirúrgico, ¿verdad? Tienen razones relacionados, incluyen una percepción alterada del dolor y una disminución en la respuesta inmunitaria y inflamatoria. Bueno, hoy nuestros objetivos de aprendizaje son los siguientes. Identificar los retos involucrados con atender a pacientes ancianos. Esto es fácil como acabamos de hacerlo, ¿verdad? 2, explicar tendencias demográficas importantes en nuestra sociedad actualmente. Y 3, discutir 5 causas del dolor del abdomen en pacientes mayores y cómo se presentan de forma distinta en relación a pacientes más jóvenes. Cubriremos enfermedad intestinal isquémica, diverticulitis, obstrucción, colangitis y apendicitis. Cabe señalar que hoy no vamos a discutir aneurisma de la aorta abdominal, pero es cierto que debemos considerar esto en nuestro diagnóstico diferencial. Además, no vamos a cubrir diagnósticos fuera del abdomen, como infarto cardíaco o neumonía, que pueden manifestarse como problemas abdominales. Finalmente, no vamos a discutir problemas más o menos benignos como reflujo gastrointestinal o estreñimiento. Bueno, la población humana de nuestro planeta está envejeciendo. Como les dije, en la emergencia aquí en la Universidad de Virginia, donde yo trabajo, alrededor de 20% de nuestros pacientes son mayores de 65 años. Esta cifra va a aumentar en los próximos años en nuestro país, pero esos cambios demográficos ocurren también en el mundo entero. Algunos se han referido a este fenómeno como un boom de natalidad, como tsunami, o en inglés como baby boom tsunami. Este gráfico ilustra esta tendencia. Hay 2 factores que contribuyen a un porcentaje creciente de la población mayor de 65 años. El boom de natalidad después de la Segunda Guerra Mundial y una mayor esperanza de vida. Entonces, ahorita en los Estados Unidos estamos más o menos aquí, 18% de la población mayor de 65 años. Los expertos en este campo predicen que esta proporción va a estabilizarse en un nivel de 20 o 21% dentro de 25 o 30 años. Entonces, ustedes, los estudiantes y residentes menores que yo, van a atenderme a mí en un futuro no distante. Fíjense ustedes que aquí hay otra manera de observar estas tendencias demográficas. Si ponemos los hombres en un lado del gráfico y las mujeres en la otra, y las barras representan la proporción de la población de cualquier edad sobre un periodo de medio siglo, hemos pasado de la forma de un pirámide a la forma de una cúpula aquí en los Estados Unidos. Si consideran la población de un país en desarrollo, por ejemplo, Guatemala, ¿en qué forma sería el mismo gráfico? ¿Qué piensan ustedes? Bueno, les voy a mostrar. La forma sería un pirámide con un punto estrecha encima. Como la población envejece con mejor atención sanitaria, predecimos que la forma del gráfico se cambiará a un cúpula.
dentro de las décadas que vienen. Y aquí hay otro gráfico que demuestra esta tendencia. Observamos que gradualmente el porcentaje de la población de Guatemala de más de 65 años está aumentando, ¿verdad? Bueno, hemos hablado de la demografía un poco. Lo importante es que el boom de natalidad o como tsunami viene y que dolor del abdomen consiste en una gran proporción de las quejas de estas pacientes en la emergencia, superada solamente por dolor de pecho y falta de respiración o disnea. Entonces, concentremos en nuestros 5 diagnósticos clave. Enfermedad intestinal isquémica, diverticulitis, obstrucción, colangitis y apendicitis. Empezando con enfermedad intestinal isquémica. ¿Quiénes de ustedes han visto un caso de enfermedad intestinal isquémica? Quiero saber. Yo he visto un caso. Un caso. Ujú. Y doctor González, usted es residente del segundo año. Entonces, tengan en cuenta que este diagnóstico es bastante raro. Entonces, no me sorprende mucho que la doctora González ha visto nada más un caso después de un año y casi un año y medio de la residencia. Pero no obstante, es un diagnóstico devastador y por eso no queremos ignorarlo o pasarlo por alto. Acuérdense que el suministro de sangre a los intestinos procede del tronco celíaco, la arteria mesentérica superior y la arteria mesentérica inferior. Su distribución es lo siguiente. El tronco celíaco desde el esófago distal hasta la primera parte del duodeno. La arteria mesentérica superior desde la segunda parte del duodeno hasta los 2/3 partes proximales del colon transverso. Y la arteria mesentérica inferior desde el tercio distal del colon transverso hasta el recto. Pero lo importante es que la gran mayoría del tiempo la arteria mesentérica superior está involucrada. Y por eso las zonas de riesgo son la segunda parte del duodeno hasta los 2/3 partes proximales del colon transverso. Resulta que el yeyuno es la parte del intestino más afectada. La mortalidad es notoriamente alta con este diagnóstico, entre 60 y 80%. Es un diagnóstico muy urgente porque una vez que el flujo sanguíneo esté bloqueado, necrosis transmural ocurre dentro de 6 horas. Por supuesto, sabemos la descripción clásica de dolor fuera de proporción del examen. Entonces, hay 4 tipos de enfermedad intestinal isquémica: émbolo arterial, trombosis arterial, isquemia no oclusiva y trombosis venosa. Alrededor de 50% de los casos son causados por émbolo arterial. ¿Cuál es un factor de riesgo de un émbolo arterial? ¿Qué piensan? Una respuesta en el chat dice que es frecuente en PAC fibrilador. También La- comentan DVT en el pasado. Ajá, ajá. Claro, claro. Estos son riesgos para esto. Eh, lo, lo más, ah, lo más probable es fibrilación auricular, pero vamos a hablar de trombosis venosa profunda también. Es casi como un impacto cerebral, sino en vez de ir al cerebro,
el émbolo llega a los intestinos. Es interesante notar que en pacientes con fibrilación auricular, el riesgo anual de impacto cerebral es más o menos 2%. En contraste, el riesgo anual de enfermedad intestinal isquémica es 0,1%. Generalmente se involucra la arteria mesentérica superior a causa de su grueso calibre y su ángulo agudo en relación a la aorta. La zona más afectada es el yeyuno porque está lejos del flujo sanguíneo secundario del tronco celíaco y la arteria mesentérica inferior. Trombosis arterial lleva los mismos riesgos que enfermedad cardiovascular. Generalmente hay un historial largo de angina intestinal. Isquemia no oclusiva está causado por vasoespasmo en la ausencia de obstrucción físico. Ocurre en circunstancias de otra enfermedad como sepsis, pancreatitis o shock. Y como algunos de ustedes han mencionado, trombosis venosa representa una proporción pequeña de casos, nada más 10%, pero normalmente hay un trastorno trombótico subyacente y tal vez un historial de trombosis venosa profunda en las piernas, ¿verdad? Para hacer el diagnóstico, fíjense ustedes que la sensibilidad de lactato, 86%, es bastante buena, pero no es perfecta. Obsérvense que la especificidad es deficiente y por eso muchos pacientes con un nivel alto de lactato no tienen este diagnóstico. Angiograma por TAC es el estándar de oro. Por eso, si este diagnóstico está encima de su lista de posibilidades, no se necesita contraste oral. Le van a administrar nada más contraste intravenoso para la tomografía. Verdaderamente, afuera de angiogramas por TAC, nuestras herramientas son muy limitadas. Según un artículo de revisión por Kudnik y colegas, signos, síntomas y pruebas de laboratorio son insuficientes para diagnosticar la condición. En lugar de laparotomía, solo angiograma por TAC tiene precisión adecuada para establecer el diagnóstico de enfermedad intestinal isquémica. Entonces, el tratamiento es líquido intravenoso, antibióticos y laparotomía puntual. Si se necesitan vasopresores, se recomienda dobutamina o dopamina en dosis baja para evitar el efecto vasoconstrictor en los intestinos. Adicionalmente, si la causa es trombosis venosa, heparina puede ayudar. Ahora continuemos con diverticulitis. Acuérdense que diverticulitis es una enfermedad de la sociedad occidental moderna. No fue bien descrito como diagnóstico hasta el siglo XX. Los divertículos son hernias de la mucosa del colon por la pared intestinal. Cuando se infectan, usamos el término de diverticulitis. Una dieta baja en fibra, como la nuestra en los Estados Unidos, es un factor de riesgo. Diverticulitis es un diagnóstico de pacientes de más de 40 años. Entre pacientes mayor que 85 años, 80% van a tener divertículos. Diverticulitis se desarrolla en 4% de pacientes con divertículos. Entre todos los pacientes con diverticulitis, menos que 5% son menores de 40 años de edad. El colon descendente está afectado con más frecuencia y por eso el paciente se refiere a dolor del cuadrante inferior izquierdo. Acuérdense que en Japón normalmente involucra el colon ascendente. Entonces, en este país, los pacientes usualmente se quejan de dolor del lado derecho. Entonces, para nosotros, con suerte, el paciente tendrá dolor del cuadrante inferior izquierdo
fiebre y conteo elevado de glóbulos blancos. Pero, ¿adivina qué? El conteo de glóbulos blancos puede ser normal en el 45% de pacientes. Un diagnóstico definitivo requiere TAC, un estudio que tal vez puede revelar varias complicaciones como perforación, absceso, estenosis, obstrucción, fístula y peritonitis. TAC tiene una sensibilidad y especificidad superiores al 95%. Aquí en estas imágenes se encuentran un absceso que contiene gas y colecciones pequeñas de aire y contraste adyacentes dentro de trayectos fistulosos. Hay varios regímenes de tratamiento. Los más comunes aquí en los Estados Unidos son ciprofloxacina con metronidazol o amoxicilina con clavulanato. Se puede tratar con antibióticos por vía oral o por vía intravenosa. Fíjense ustedes que hay un debate sobre la necesidad de antibióticos en casos leves. Adicionalmente, pueden informar al paciente que puede comer maíz, cacahuetes o palomitas. Estos alimentos no aumentan el riesgo de diverticulitis o de sangrado diverticular. Una pregunta que se enfrenta de vez en cuando en nuestro entorno de práctica es, ¿cuándo podríamos evitar hacer TAC? Como les dije, algunos pacientes tienen casos leves y no necesitan ser ingresados. Es cierto que un médico familiar en su clínica no va a contar con TAC cada vez, ¿verdad? Entonces, ¿qué tal en urgencias? Pues yo diría que en la gran mayoría de casos donde yo trabajo, si pensamos que diverticulitis es el diagnóstico, vamos a hacer TAC, pero vamos a ver qué dicen los expertos. Aquí es lo que se encuentra en Rosens, un libro de texto de medicina de emergencia. Un diagnóstico clínico de diverticulitis no complicada puede ser logrado en un paciente de edad apropiada con dolor enfocado en el cuadrante inferior izquierdo y sensibilidad a la palpación con ausencia de síntomas o signos que sugieren un diagnóstico alternativo. Y aquí es lo que otro autor escribió. Casos leves pueden ser diagnosticados sin estudios de laboratorio o estudios radiológicos si se conoce un historial de diverticulitis, pero presentaciones más agudos suelen requerir más evaluación. Tenemos una pregunta en el chat. Sí, por favor. La pregunta es ¿por qué hay una diferencia entre la ubicación de diverticulitis entre los Estados Unidos y Japón? Una muy buena pregunta. Pues yo creo que todavía no es cierto por qué tenemos este fenómeno, pero yo creo que la mayoría de los hipótesis, teorías, son que hay algo genético a ver con esta diferencia y que la población asiática tiene algo genética que causa una aumentación en el porcentaje de casos que se refieren con dolor en el lado derecho. Y yo creo, tal vez alguien puede buscar más datos sobre eso, pero yo creo que en los Estados Unidos la población de raíz asiático va a tener más casos de dolor en el lado de izquierdo a causa de la dieta aquí en los Estados Unidos. Pero eso es lo que pienso. Pero muy buena pregunta. Bueno, entonces con eso continuemos con el tercer diagnóstico que vamos a tratar hoy, obstrucción intestinal. Vamos a discutir obstrucción del intestino delgado y del intestino grueso.
También vamos a abarcar unos tipos de obstrucción poco comunes, como hernia obturatriz, la llamada hernia de mujer mayor, y vólvulo del colon sigmoide. Primero, empecemos con obstrucción del intestino delgado. La causa número 1 de obstrucción del intestino delgado es adherencias o bridas postoperatorias, 60% del tiempo, seguida por tumores y hernias. Hay muchas otras causas menos frecuentes, como abscesos diverticulares, cuerpos extraños y parásitos, pero adherencias o bridas son la causa más común. Normalmente, pacientes refieren a náusea y vómitos, dolor cólico y disminución de la cantidad de heces y flato. Fíjense ustedes que temprano en el curso pueden pasar heces más allá del sitio de la obstrucción. En el examen físico, el paciente suele tener distensión del abdomen con borborismos de tono alto y timpanismo. En el momento voy a abordar el debate sobre la mejor estrategia relativo a la imagen médica, pero en este momento vamos a enfocarnos en la radiografía simple. La sensibilidad de rayos X para obstrucción del intestino delgado es nada más 60%. Vamos a buscar niveles hidroaéreos múltiples, asas dilatadas del intestino delgado, es decir, más de 3, pero menos de 5 centímetros, y ausencia de aire en el recto. Para distinguir entre intestino delgado y intestino grueso, busquen las válvulas conniventes, también llamadas plicas circulares, que se extienden hasta el otro lado del intestino delgado. Entonces, hay diversas maneras en que podemos abordar una estrategia diagnóstica diagnóstica. Solo rayos X más TAC, solo TAC, ultrasonido más TAC. Podríamos debatir por extenso la cuestión del valor de radiografía simple. Aquí en los Estados Unidos, parece que prácticamente todos estos pacientes se someten a TAC. Cuando hacía mi residencia a principios del decenio de los años 2000, casi ningún de ellos se lo sometió. Yo podría estar tentado a aducir enérgicamente que este cambio de práctica es un ejemplo más de pruebas médicas derrochadoras en la era moderna, pero tal vez no es. Cuando se considera que solo 75% de estos pacientes mejoran sin cirugía y alrededor de 25% necesitan ser operados, quizás TAC para todos es correcto. Continuemos con obstrucción del intestino grueso. A diferencia de obstrucción del intestino delgado, generalmente ocasionado por bridas, la del intestino grueso habitualmente está causado por cáncer. Los síntomas son similares a los del intestino delgado y involucran dolor, distensión abdominal y disminución de heces y flatos. En el examen físico se encuentra distensión y timpanismo. La presencia de fiebre o taquicardia puede indicar una perforación. Con radiografía simple se puede observar asas dilatadas del intestino grueso midiendo más de 5 centímetros. Fíjense que las austras no alcanzan el otro lado del lumen del intestino grueso. Acuérdense que una obstrucción del intestino grueso es una emergencia quirúrgica. Una hernia obturatriz es una causa inusual de obstrucción intestinal, denominada la hernia de mujer mayor. El caso clásico sería una mujer en sus 80 años de edad sin ningún antecedente de cirugía abdominal. Esta hernia es más posible en el ámbito de pérdida de peso reciente.
La pelvis femenina es más ancho que en los hombres y el foramen del obturador es más oblicuo. Estas características de la pelvis femenina predisponen a la hernia del intestino delgado por el foramen. Como el diagnóstico puede ser difícil y como ocurre principalmente en pacientes de la tercera edad, una hernia obturatriz lleva una tasa de mortalidad más alta de todas las hernias abdominales, cerca de 70% cuando está encarcelada. Acuérdense, otra causa de obstrucción, volvulo del colon sigmoide. Esto es una emergencia quirúrgica con una tasa de mortalidad de 20%. Un caso clásico sería un paciente de 60 o 70 años con dolor del abdomen, distensión y estreñimiento. No está asociada con ninguna cirugía previa. Un fenómeno similar, pero menos común, es volvulo secal. La presencia de fiebre, peritonitis o taquicardia sugiere gangrena. En este caso, la mortalidad aumenta hasta 50%. Tal vez han aprendido el signo de grano de café que se ve aquí. Signo de grano de café, ¿verdad? Bueno, no se olviden el síndrome de Ogilvy, un pseudoobstrucción del colon que ocurre principalmente en pacientes mayores institucionalizados. En esos casos no hay una obstrucción mecánica y el tratamiento no es quirúrgico. Bueno, continuemos con nuestro cuarto diagnóstico, colangitis. Esta caricatura básicamente lo dice todo. Colangitis es esencialmente una complicación de colodocolitis, a lo menos en 65% de los casos. Un cáncer y otras cosas pueden ocasionarla también. En inglés usamos el término ascending cholangitis o colangitis ascendente porque se cree que las bacterias suben al árbol biliar desde el duodeno. Esto sí sucede, pero también sabemos que las bacterias pueden acceder al árbol biliar a través del sistema linfático o el sistema venoso portal. Aquí en el dibujo tenemos la triada de Charcot con ictericia, dolor del cuadrante superior derecho y fiebre. Fíjense que la sensibilidad de esta triada es muy baja, alrededor de 35%, pero la especificidad es más alta, como 93%. Cuando añadimos un estado mental alterado y hipotensión a la triada, tenemos la pentada de Reynolds. Como cabe esperar, la sensibilidad disminuye bastante hasta 5%. No hay datos sobre la especificidad de la pentada de Reynolds, pero suponemos que es muy alta, abordando 100%. En cuanto a colangitis, los patógenos comunes son E. coli, Klebsiella, Enterococcus y Bacteroides. Pero resulta que los pacientes de la tercera edad son más propensos a contraer infección con Bacteroides, Clostridium y otras bacterias anaerobias. La moraleja es que colangitis es peligrosa. Como Reynolds escribió en 1959, "Death ensues if operative intervention is delayed", o en español, la muerte sigue si la intervención quirúrgica es retrasada. Bueno, continuemos con el quinto diagnóstico que vamos a explorar, apendicitis. Yo voy a platicar de eso solo brevemente. Sabemos que la apendicitis aguda es esencialmente una enfermedad de la gente joven, como se ilustra en este gráfico de una investigación colombiana. En hecho,
10% de todos los casos suceden en pacientes mayores de 60 años. No es gran sorpresa entonces que muy seguido apendicitis se puede pasar por alto en pacientes de la tercera edad. Solo 17% de pacientes geriátricos con perforación se presentan con los hallazgos clásicos como dolor del cuadrante inferior derecho, fiebre o un conteo alto de glóbulos blancos. En relación a pacientes más jóvenes, pacientes mayores tienen un índice más alto de perforación, estadías más largas en hospital y también una mortalidad más alta. Bueno, tal vez podríamos usar la famosa escala de Alvarado para diagnosticar nuestros pacientes. Acuérdense que cuanto más alta la puntuación, más probable el diagnóstico de apendicitis. Desafortunadamente, esta escala no tiene un rendimiento tan bueno con pacientes geriátricos. Aquí hay una tabla que enumera los 8 elementos de la escala de Alvarado con el porcentaje de pacientes mayores con cada uno. Centremos solo en las barras negras y aquí a la derecha observamos que solo un cuarto de los pacientes con apendicitis tienen fiebre. Otra investigación sugirió que la sensibilidad fue 50% o menos entre pacientes más mayores de 60 años. Los resultados de varios estudios han sido mezclados, pero por lo general parece que la escala de Alvarado no es la respuesta con estos pacientes. Entonces necesitamos mantener un alto índice de sospecho para el diagnóstico de apendicitis en nuestros pacientes mayores, incluso en casos cuando los síntomas son más sutiles. Bueno, Tenemos vamos a... una sí, pregunta, perdón. por favor. Tenemos una pregunta que es, ¿la cobertura antibiótica en adultos mayores con colangitis es distinta debido a los patógenos? Buena pregunta. Eh, Tanto que yo sepa, vamos a cubrir con los mismos antibióticos. Aunque los patógenos son un poquito diferentes, vamos a cubrir de todas modas con antibióticos para cubrir gram negativos y también anaerobios. Entonces, para nosotros en los Estados Unidos, son casi lo mismo que los antibióticos que mencionaba antes para diverticulitis, ciprofloxacina y metronidazol, o tal vez ampicilina con sulbactam, o tal vez tazopiricina, piperacina tazobactam. Ah, entonces, más o menos lo mismo para otras infecciones en el abdomen, ¿verdad? Buena pregunta. También tenemos una respuesta en el chat que dice, aparte de su respuesta fisiológica diferente, su respuesta inmunológica es diferente también, refiriéndose a los mayores de edad. Es más baja, por lo que la sospecha clínica es muy importante. Claro, claro. Muy buen dicho. Gracias por los comentarios y las preguntas. Bueno, entonces vamos a repasar lo que hemos cubierto y tendremos un poquito tiempo también para más preguntas o más comentarios. Empezando con enfermedad intestinal isquémica. Acuérdense que hay 4 causas de esta enfermedad: émbolo arterial, trombosis arterial, isquemia no oclusiva y trombosis venosa. La mitad de los casos implican un émbolo arterial, especialmente en pacientes con fibrilación auricular. Sin embargo, enfermedad intestinal isquémica todavía es un diagnóstico infrecuente
Cuando ocurre, la arteria mesentérica superior es usualmente el problema y es un diagnóstico devastador, ¿verdad? En cuanto a diverticulitis, hay que tener en presente que esto también es una enfermedad de pacientes mayores. Entre todos los pacientes con diverticulitis, solo 5% están menores de 40 años de edad. Hay algunos pacientes con enfermedad leve que podemos diagnosticar clínicamente sin recurrir a TAC, pero tenemos nada más opiniones de expertos para indicar quiénes son estos pacientes. Con obstrucción del intestino hay probablemente todavía un papel para radiografía simple, aunque de más y más voy directamente al TAC. Cuando evalúan rayos X, acuérdense que las válvulas coniventes alcanzan el otro lado del lumen del intestino delgado, pero las austras del intestino grueso no alcanzan. También acuérdense que una hernia obturatriz puede ser el diagnóstico con una mujer mayor que nunca ha sido operado. Cuando se trata de colangitis, tengan en presente que la triada de Charcot, con fiebre, ictericia y dolor del cuadrante superior derecho, tiene una sensibilidad muy baja, pero una especificidad muy alta. Es decir, la triada puede indicar el diagnóstico, pero su ausencia no puede descartarlo. La pentada de Reynolds, que añade confusión e hipotensión, tiene una sensibilidad aún peor, pero una especificidad teóricamente extremadamente alta. Y para apendicitis, acuérdense que solo 10% de los casos ocurren en pacientes mayores que 60 años. La escala de Alvarado probablemente no sirve bien con pacientes geriátricos. En hecho, entre pacientes mayores con apendicitis, solo un cuarto tienen fiebre. En resumen, hay envejecimiento de la población. Ahora en los Estados Unidos, más o menos 20% de nuestros pacientes en urgencias tienen más de 65 años. Este porcentaje hará aumentar como la generación del baby boom envejece. Dolor del abdomen seguirá siendo una queja común y un desafío diagnóstico entre pacientes de la tercera edad. Debido a sus presentaciones atípicas, necesitamos establecer un umbral más bajo para llevar a cabo una evaluación más amplia. Y con eso termino con una foto de un hombre de 87 años que falleció hace unos años, el escritor Gabriel García Márquez, uno de mis autores favoritos. Bueno, gracias por su atención hoy y hoy disponible para contestar cualquier pregunta que pueden tener. Y voy a terminar de compartir un momento. ¿Hay preguntas? Bueno, ahí está. Bueno, muchísimas gracias. Este, eh, si no hay preguntas, gracias por su atención. Gracias, muchísimas gracias a todos por su participación hoy en Grand Rounds en español. Gracias a ti, doctora Luisa González. Lo siento que no pude ver el chat, pero gracias por informarme de los comentarios y las preguntas. Am, Gracias por tu ayuda con las traducciones también. Acuérdense que una grabación de esta charla estará disponible en YouTube si buscan Spanish Grand Rounds. Asimismo, les invito a suscribirse a nuestro canal en YouTube. Pónganse atentos a la invitación por correo electrónico para la próxima charla el 16 de septiembre, cuando el doctor Jorge Luis García Macias de la Universidad de Monterrey en México
para discutir el síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST. Con eso, gracias a todos, que se cuiden y hasta la próxima. Hasta luego.